Muy buenas tardes con todos. A continuación presentaremos el ejercicio de MOSFET. Se nos pide el ejercicio hallar la ganancia total de este MOSFET. Tenemos el canal N y para el canal P. Entonces, para eso lo dividimos en dos partes, en lo que es DC y AC. Primero calculamos lo que es voltaje en DC. Decimos, dividimos esta corriente de 5 amperios para B y para lo que A va a venir hasta acá, hasta la resistencia de 400. Mientras que aquí tenemos que la base de aquí del MOSFET, el canal P, va a valer 0. B viene corriendo hasta acá, hasta la resistencia de 100 ohms. Bueno, lo que debemos saber es que la suma de A más B es igual a 5 miliamperios. Para hallar el voltaje VGS, lo que tenemos que hacer es una malla de todo desde 400 hasta 100 ohms. Entonces, la malla diría que es menos 400A, ya que es la corriente que pasa acá, más VGSN, que es hacia acá. Esto es VGSN que recorre para acá, más 100 voltios, 100 por D, que es la corriente que está en acá, y es igual a 0. Entonces, menos 400, ponemos entre paréntesis menos B más 5 miliamperios, ya que se puede despejar la fórmula de A más B es igual a 5 miliamperios. Ponemos otra vez VGS más 100 por B es igual a 0. Entonces, seguimos y calculamos. Lo que aquí hacemos es aplicar la fórmula de corriente para cuando estamos en DC. Tenemos Kn por VGS más VT al cuadrado. Es la corriente, o sea, B es lo que vale todo esto, la fórmula, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos, tenemos Kn, nos daba el parámetro que Kn es igual a 8 mili. Entonces tenemos Kn es igual a 8 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Y VGS, reemplazamos el VT que también nos daba al principio, de 0,5. Bueno, como teníamos que VT es igual a 0,5, o sea, un medio, ahí ya solo despejamos, reemplazamos y nos queda una forma cuadrática. Entonces, lo que hacemos es nomás factorizar y nos da un valor negativo y un valor positivo. ¿Cuál escogemos? El valor positivo. Listo. Luego volvemos acá a la fórmula IN es igual a KN, entre paréntesis VGS menos VT. Entonces IN es igual a el valor de Kn, que es de 8 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Ya tenemos que VGS es 1 y menos VT es igual a 0,5. Entonces 1 menos 0,5 es igual a 0,5. Y eso es igual a, en total, 2 miliamperios. Y ahora, ¿qué nos dice? Que IN es igual a B. IN es igual a B. Bueno, sabemos que IDN es una
ver. IDN B es la corriente del drenador de Surrey. B es la corriente de N. Es decir, IDN es igual a la corriente de sur. Entonces por eso IDN es igual a B. IDN no va por la base. IDN es igual a B. Yes. Bueno. Entonces decimos que como es B, entonces A más B era igual a 5 miliamperios. Entonces A es igual a 5 menos 2 es 3. Entonces A es igual a 3 miliamperios. Bueno, aquí hallamos el otro voltaje de VGSP. Utilizamos la fórmula para hallar A es igual a Kp, la fórmula de corriente. Reemplazamos, tenemos que Kp era 3 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Tenemos la fórmula al cuadrado. Y aquí otra vez tenemos fórmula cuadrática, pero como tenemos decimales, aplicamos lo que es fórmula general. Y nos salió otro voltaje positivo y uno negativo. Escogemos el de 1,5 que es positivo. Bueno. Una vez aquí ya concluimos lo de voltaje y vamos al siguiente paso que es AC. ¿Qué debemos hacer aquí? En AC dividimos por partes para que no haya tanta complicación y sea más fácil. Ya. Bueno, empezamos aquí con Bx es igual a 1 sobre Gm más 100 ohms. Por I, que es la corriente. Ya. Aquí estamos aplicando resistencia es igual a corriente, la fórmula de la ley de Ohm. Aquí está. ¿Pero qué es esto? 1 sobre Gm. Nos dice que 1 sobre Gm es como el valor de lo que vale esta flechita. Le llamamos... es el valor de esta flechita. Es decir, existe un parámetro que te dice que cuando la resistencia de salida tiende al infinito, la resistencia de entrada es igual a 1 sobre Gm. Entonces, esto es lo que vale 1 sobre Gm. Y decimos la fórmula, como ya tienes esta resistencia de entrada, la sumas para la resistencia que tienes acá de 100 ohms. Entonces sería 1 sobre Gm más 100 ohms, que multiplicas por la corriente. Ahora para VO, este es otro voltaje. Vx es el voltaje que entra acá. VO, ¿qué decimos? Aquí solo tenemos la resistencia y una corriente que pasa aquí. Por lo tanto solo sería 100 por la corriente que pasa, la misma corriente que tendríamos acá. Ya. ¿Qué nos dice la fórmula de ganancia? Nos dice que la ganancia es igual al voltaje O sobre Vx. O sea, un voltaje VO es el que tenemos aquí sobre Vx, que era el que entraba, ¿no? Ya. Entonces tenemos que 100, que es este de aquí, y sobre 1 Gm más 100. Aquí la corriente ya no está porque entre las dos corrientes se dividen y se van. Entonces, ya tenemos aquí para tener la ganancia de la primera etapa. Pero ¿qué pasa? No tenemos Gm, por lo tanto hallamos Gm con la fórmula que dice 2 veces la corriente dividido para Vgs menos Vt. Ya sabíamos que Vgs vale 1 y Vt 0,5, por lo tanto eso es 0,5. La corriente de V es igual a 2, por lo tanto 2 por 2 es igual 4. Y eso es igual a 8000. Ahora, la ganancia en total cuando ya se reemplaza 8000 acá
el mili pasa arriba y entonces queda como K más 100. Entonces el valor de la ganancia para esta etapa es igual a 0.44. Y tenemos la ganancia de la primera etapa. Siguiente. Tenemos solo para la segunda etapa, que es esta de aquí, solo la de aquí. ¿Qué nos dice? Solo tenemos una resistencia de 400 ohmios. Según la fórmula, para este caso solo aplicamos menos Gm por la resistencia B, que sería una resistencia equivalente. En este total, aquí solo tenemos la resistencia de 400. Entonces la ganancia diría AT es igual a 400 menos Gm. Utilizamos de nuevo la fórmula de Gm, decimos 2, que multiplica para la corriente de 3, que era 3 miliamperios, dividido para BGS menos BT. Aquí ya teníamos el valor de BGSP. El valor de BGSP era 1,5 voltios. Entonces 1,5 voltios menos el valor de BT sería igual a 1. Entonces tenemos en total que Gm vale 6. Reemplazando en la fórmula nos queda que la ganancia de la segunda etapa es menos 2.4. Y hasta ahí. Luego vamos para la siguiente parte, que es la tercera etapa y última. Aplicamos lo que es ley de división, pero de voltaje. Decimos que BY, el voltaje BY, que está acá, es igual a 1 mega ohmios dividido para 1 mega más la suma de 100 kiloohmios, multiplicando eso por el voltaje de acá, que sería BI. Entonces BI pasa acá a dividir, es igual a, bueno, una vez que el BI pasa a multiplicar acá, a dividir, BY dividido para BI. ¿Qué decimos aquí? Aquí tenemos la fórmula de ganancia, la primera. Entonces solo resolvemos lo que es aquí y tenemos la fórmula de ganancia y el resultado de la ganancia, 0,9. Para tener el resultado de todas las ganancias, multiplicamos todas, 0.9, que es la última, por 0.44, que es la primera, por menos 2.4, que es la de la segunda etapa. Y nos da como resultado menos 0.950. Bien, esta es la ganancia total. Gracias. Bueno, una vez que ya nuestra compañera ya nos aclaró cómo era el ejercicio, el tema que me tocó a mí es sobre las aplicaciones de MOSFET. Bueno, pues tenemos que la forma más habitual de emplear los transistores MOSFET es en el circuito de tipo CMOS. CMOS es como un encapsulado donde van todo lo que es la parte de lo que emplea los componentes del MOSFET. Bien, entre las aplicaciones de MOSFET discretos más comunes están lo que es la resistencia controlada por tensión, los circuitos de comunicación de potencia, mezcladores de frecuencia con MOSFET de doble puerto. Como ya habíamos mencionado anteriormente, lo que es la configuración CMOS significa que es un semiconductor complementario de óxido metálico. Este es como un resumen de lo que es la parte del CMOS. Es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. Su principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo PMOS y de tipo NMOS, configurados de tal forma
que en estado de reposo el consumo de energía es únicamente debido a las corrientes parásitas colocadas en la placa base. Bueno, ya sabemos que este tipo de configuración es la que más se utiliza en los circuitos integrados. Y claro, y esto incluye lo que son microprocesadores, memorias, procesadores digitales de señales y muchos otros tipos de circuitos integrados. Bien, aquí a continuación vemos lo que ya nos habían explicado nuestros compañeros, que el transistor MOSFET puede venir configurado de diferentes maneras, como la configuración N o la configuración tipo P y tipo N. Hay de enriquecimiento y empobrecimiento, aunque los más usados, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, lo que más se usan son los que son de enriquecimiento. Y entre sus aplicaciones tenemos la siguiente, escogí unas 3 porque hay aplicaciones son infinitas. Bueno, la resistencia controlada por tensión. Aquí vemos que el MOSFET como resistencia controlada por tensión. Cuando el transistor MOS opera en la región lineal, puede comportarse como una resistencia variable. Para ello basta que la tensión del drenador sea lo suficientemente pequeña para despreciar el término del voltaje del drenador, de la ecuación de la corriente del drenador, y así despreciando el efecto de la modulación de la longitud del canal. Bien. Aquí vemos lo que es la ecuación de la corriente del drenador. Como ya dijimos anteriormente, podemos despreciar lo que es el voltaje cuadrado del drenador a la fuente, por lo tanto se cancela, y una vez cancelado las terminales de fuente y el transistor, existirá una resistencia RS de valor como la siguiente en la ecuación. Esto que influye, y bueno, como ya dijimos anteriormente, se comportará como una resistencia variable, cuyo valor va a depender de la tensión aplicada a la puerta. Quiere decir que entre más tensión apliquemos, mejor va a ser el paso de lo que es de la corriente en lo que es el drenador de la fuente al drenador. Muy bien. Y a continuación lo que tenemos es el MOSFET como interruptor. Si sabemos que un MOSFET, la tensión entre a continuación tenemos lo que es el MOSFET como interruptor. Sabemos que si un MOSFET, la tensión entre la puerta y la fuente es menor a la tensión umbral, el transistor va a estar en corto. Y cuando la tensión de umbral sea mayor, el voltaje aplicado sea mayor a la tensión del umbral, esta funcionará como un circuito cerrado. Por lo tanto, dejará pasar el voltaje y activará lo que es nuestro circuito. Cuanto mayor es la tensión de puerta, menor es la resistencia de canal, y esta puede llegar a aproximarse a un cortocircuito. Y así el MOSFET es capaz de funcionar como un interruptor. Bien, el MOSFET así como interruptor se emplea más con frecuencia en electrónica digital para transmitir o no los ceros y unos lógicos a través del circuito. Y por último tenemos lo que es el MOSFET como carga activa. En un circuito integrado, el área de oblea que necesitan las resistencias encarece mucho la producción. Por ello se sustituyen las resistencias por transistores. Ya hemos visto cómo se puede obtener una resistencia variable controlada por tensión con los MOSFET. A continuación veremos lo que es la configuración, que aunque se comportan como una resistencia ideal, son utilizadas como cargas en los circuitos, a la que se le llamaremos cargas activas. La primera de ellas consiste en cortocircuitar un transistor MOS tipo N de enriquecimiento
la puerta y el drenador. Con ello, si el transistor conduce, siempre se cumple la condición de saturación, ya que cuando la tensión entre el drenador y la fuente supera la tensión de umbral, el transistor obviamente conduce a la región de saturación, o en caso contrario este estará saturado. Despreciado el efecto de la modulación de la longitud del canal, podemos escribir que también se muestra la curva característica de salida de esta configuración, que llamaremos carga saturada. Aquí vemos lo que es la configuración de MOSFET como carga activa. Si nos damos cuenta, la puerta está conectada al drenador. Bien, aquí vemos este es un circuito, un inversor de carga activa. Ya. La idea fundamental fue eliminar las resistencias de carga pasivas. ¿Pero cómo? Bueno, la figura que se muestra se denomina inversor con carga activa. El MOSFET inferior, el de arriba, el de abajo actúa como un conmutador, pero el MOSFET de arriba actúa como una resistencia de valor elevado. Observe que el MOSFET superior tiene su puerta conectada a su drenador. Por esta razón se convierte en un dispositivo de dos terminales con una resistencia activa de valor. La resistencia activa podemos escribirla como una ecuación pequeñita, como es la resistencia es igual al voltaje del drenador a la fuente sobre la corriente del drenador a la fuente igualmente. Bueno, a continuación voy a tratar de explicar lo que es un transistor MOSFET de carga P, de tipo P, perdón. Ya mi compañero también les explicará cómo es el transistor MOSFET de tipo N, canal N, y cómo es su funcionamiento. Bien. Pues este es el transistor MOSFET IRF 9530. Bien. ¿Qué característica tiene este transistor MOSFET? Bueno, pues que es muy dinámico con respecto a la variación de voltaje con respecto al tiempo. Ya sabemos que es de canal N, de canal P, y puede operar a una temperatura máxima de 175 grados centígrados. Es de rápido switcheo, o sea que son efectivos a la hora de trabajar. Aquí vemos más o menos un breve cuadro donde se resume cómo trabaja. Sí, para lo que es los transistores MOSFET de canal P, hay como una especie de configuraciones que trabajan con voltaje, pueden trabajar con voltaje negativo. Hasta el voltaje del drenador a la fuente puede trabajar desde hasta menos 100 voltios con una resistencia óhmica de 0.30 ohmios, y su corriente del drenador puede trabajar desde menos 12 amperios. Muy bien, aquí a continuación vemos lo que es el funcionamiento al máximo. Bien, como ya sabemos, por lo general trabajan con corriente, los transistores tipo P. Vemos que la corriente del drenador, del voltaje desde la puerta hasta la fuente, puede trabajar desde menos 10 voltios. Ya, claro, pero obviamente tiene que, siempre y cuando cumplan estas condiciones. Si se trabaja a una temperatura en grados centígrados de 25 grados, el voltaje que va a pasar va a ser de menos 10 voltios y a una corriente máxima de menos 12 amperios. Cuando trabaja a 100 grados centígrados, su corriente continua trabajará a unos menos 8.2 amperios, dejando pasar menos 10 voltios. Esta es la corriente del drenador, el pulso, también en amperios.
Su poder de disipación llega hasta los 88 watts, es relativamente bajo, a una temperatura de 25 grados centígrados. El voltaje desde la puerta hasta la fuente puede trabajar desde más 20 voltios o hasta menos 20 voltios. Bien, estos ya son otros datos que no son tan significativos, pero que importan igual a la hora de emplear este tipo de transistores MOSFET. Aquí lo que vamos a ver a continuación son las características eléctricas de cómo trabaja lo que es el transistor MOSFET de canal P. Bien, el voltaje de corte desde el terminador a la fuente, ya sabemos que a lo que se produce un cortocircuito va a dejar pasar la corriente. Va a dejar pasar el voltaje a partir de menos 100 voltios, siempre y cuando cumplan estas condiciones. Cuando el voltaje de la puerta hasta la fuente sea de 0 voltios y sea una corriente prácticamente del drenador sea relativamente pequeñita, de 250 microamperios. Voy a dejar de compartir un ratito porque quiero mostrarles algo. Bien, aquí lo que tenemos es un simulador de un transistor MOSFET de canal P. Y si nos damos cuenta, en la hoja de datos, para que permita el paso de todo el voltaje, tenemos que cumplir estas condiciones, siempre y cuando el voltaje de la puerta hasta la fuente sea de 0 voltios. Bien, y en nuestro simulador lo que nosotros vamos es aplicar la tensión máxima de 0 voltios desde la puerta. Bien. Como podemos ver, le hemos aplicado un voltaje de 0 voltios y prácticamente nos está dejando pasar nuestros 5 voltios desde nuestros 5 voltios. Aquí vemos lo que es las características. La corriente desde la fuente del drenador es de 100 miliamperios. Aquí no hay corriente, pero ¿qué pasa si lo ponemos a menos 1 voltio? Igual deja pasar lo que es la corriente, porque ya sabemos que con voltaje negativo trabaja. Y si le ponemos un voltaje de 5 voltios positivos, que también trabaja, pero no trabaja a su máxima, a como debería trabajar, solo que ya sabemos que el canal N, el canal P, funciona con voltajes negativos. Regresando a la diapositiva, podemos seguir viendo que el coeficiente de el voltaje de la temperatura de corte del voltaje va a ser de menos 10 grados. Bien, volviendo a la diapositiva, podemos ver que nuestra resistencia óhmica va a ser de 0.30 ohmios siempre y cuando cumplan estas condiciones, que el voltaje desde la puerta a la fuente sea desde menos 10 voltios y su corriente del drenador sea desde menos 7.2 amperios. Bien. El umbral de voltaje de la puerta va a ser desde los menos 2 voltios hasta los menos 4 voltios. Sabemos que el umbral de voltaje no debemos pasarlo porque la puerta es muy delicado y tenemos que tener en cuenta el voltaje que le vayamos a aplicar, siempre y cuando leyendo la hoja de datos del fabricante. Bien. Esto siempre y cuando ya dijimos que se cumplan estas condiciones, que el voltaje del drenador al surtidor sea igual al voltaje de la puerta hasta la fuente y su corriente del drenador sea desde menos 250 microamperios. Este ya serían otros datos de operación que tampoco no son muy relevantes, pero igualmente se deben tomar en cuenta a la hora de aplicar nuestro MOSFET. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hola.
Bueno, yo lo de LTC 510 con un canal N, como lo vemos aquí. Este nos indica que bueno, como primer parámetro tenemos el voltaje del drenaje a la fuente, que debe ser 100 voltios. Significa que si nos excedemos de ese voltaje, el MOSFET dejaría de funcionar. Tenemos su RDS óhmica, que estaría, bueno, en este caso el VGS sería 10 voltios. Como segundo parámetro tenemos el voltaje de gate al source, que es el más importante. Sin esto también es como que se chamuscara y dejaría de funcionar en tal caso, y no podemos excedernos de 20 voltios. Su máxima corriente es ya viene alterándose de 5.6, 4.0 o 2.0 amperios, y debemos tenerlo al MOSFET en una temperatura mínima de 25 grados hasta una temperatura máxima de 100 grados centígrados. Aunque muchas veces es difícil trabajar así, pero en este caso estamos trabajando con poca corriente y si podemos mantener al MOSFET en esa temperatura. Ahora tenemos el siguiente parámetro, el parámetro del térmico. Esto nos indica a cuánto será lo máximo que podría detectar el MOSFET y lo típico. En este caso sería el grado centígrado sobre watt, como vemos los datos aquí. Ahora tenemos lo que es el voltaje de gate al source para que el transistor de voltaje al source. En este caso vemos que necesitaríamos un máximo voltaje de 4 voltios en una condición de 250 microamperes. Tenemos lo que es también el RDS ohm, que nos dice que este va a tener un voltaje de gate de 10 voltios. O sea, una resistencia no nos puede servir cuando sea mayor a 10 voltios. Este MOSFET se puede decir que no serviría en estos casos. Otro parámetro que tenemos es el voltaje del drain al source cuando hay un cortocircuito. Es cuando va a permitir el paso de corriente, y vemos que sería su voltaje de 100 voltios y con una condición mínima en el gate será de 0 voltios y en el ID será de 250 microamperios. Es algo bien pequeño, lo cual permitirá. Como característica del MOSFET, y uno de los cuestionamientos anteriormente preguntados era qué pasaría si el gate tuviera un voltaje negativo, que normalmente el gate va a tener valores iniciales en 0. Al aplicar un voltaje negativo en el gate, lo que va a hacer es empujar los electrones, y estas se ven en la necesidad de recombinarse con la parte del sustrato P, que está dopado positivamente. Dentro del canal N va a presentar una zona de estrangulamiento o zona de reducción. En valores iniciales vamos a tener que el source va a ser igual a 0. Vamos a tener el IDSS, y al comenzar a reducir los voltajes va aumentando la corriente de drain, es decir, se va estrangulando, pero esto solo va a funcionar en un momento N o enriquecimiento. Cuando tenemos un voltaje de source negativo para un canal N, va a incrementar el ID drain superior a la IDSS, de manera que, es decir, un VG source igual a 0 va a funcionar un tipo de empobrecimiento, y este va a aumentar el canal e incrementar la corriente que puede pasar a través de nuestro transistor. Y esto es lo que puede estar pasando. Gracias.